Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Esta presentación empieza con un fragmento de una partitura y va a terminar con el mismo fragmento de la partitura. Y quizás vamos a encontrar el porqué de esa reiteración justamente al final de la presentación. Este es el fragmento. Es un fragmento de un preludio de Debussy que se llama La Catedral Sumergida. Es un preludio que escuché por primera vez hará 30 años, creo. Me gustó tanto que quise tocarlo. En esa época tocaba piano y fue algo muy, muy complicado. Realmente era muy complicado. Aparentemente es una pieza bastante simple, pero es muy complicada, finalmente. La cuestión es que hacia el final de la pieza está este fragmento, donde hay una instrucción de Debussy hacia el pianista que dice, como un eco de la frase escuchada anteriormente. Ocurre que en la primera parte de este preludio se desarrolla un tema que Debussy hace que el ejecutante lo toque fortísimo. ¿Sí? Una indicación que es doble F, que quiere decir fortísimo. Pero al final, ese mismo tema se repite, pero aparece con la doble P, que es pianísimo. Entonces, como apenas, es un volumen muy, muy bajo, hay que tocarlo. Entonces, realmente, esta segunda aparición del tema aparece como un eco de la primera aparición del tema. Después veremos de qué se trata esto. Mi relación con la música es una relación bastante conflictiva, porque empecé a estudiar piano de la nada, a los 15, 16 años, simplemente porque pensé que me iba a interesar. Y realmente me gustó, me interesó muchísimo, y empecé a estudiar intensamente piano, primero con el piano de la profesora y después con un piano propio. Pero me encontré con un problema, es decir, apenas empezaba a estudiar más intensamente, me encontré con el problema de que me costaba mucho leer las partituras. Y entonces, cuando empezaba a tocar una pieza y me trababa en un punto, tenía que empezar de nuevo porque si me concentraba en la página, me trababa y no podía seguir. Y si me la acordaba de memoria, a veces fallaba la memoria y entonces me trababa. Con lo cual era una situación bastante conflictiva con la pieza musical. Pero también cuando yo lograba tocarla entera, era algo muy, muy agradable, ¿no? La cuestión es que mientras tenía el piano y estudiaba todos los días intensamente, no tenía problemas con esto. Es decir, aprendía las piezas de memoria y las tocaba día tras día y 3 horas por día, entonces no había problema. El problema fue cuando dejé de estar en una casa con piano. Entonces ahí empecé a olvidar las piezas y me encontré con que al tiempo ya no recordaba ninguna de las piezas y, para colmo, tenía imposibilidad de leer las partituras nuevamente, con lo cual todo eso que yo había experimentado en el pasado desapareció. Fue hace relativamente poco que empecé con el piano nuevamente y, consciente de esta imposibilidad de lectura, empecé a trabajar más en la improvisación. No sé con qué resultados, pero fue algo un poco menos conflictivo, de hecho. Digo todo esto porque ustedes van a ver aparecer un montón de imágenes y procedimientos muy relacionados con la música en estas imágenes. Y yo no quisiera decir que esta es
digamos, la razón o la explicación para esa aparición de la música, pero sin duda mi formación musical o mi extraña formación musical tiene influencia en estas imágenes que van apareciendo. Esta es una instalación, una pequeña instalación del año 2003, en la que todas las notas de la partitura de una pieza de Erik Satie son reemplazadas por clavos. Entonces los clavos reemplazan a las notas, pero al pasar a través del papel y clavarse en la pared, al mismo tiempo están sosteniendo el papel. O sea que hay por un lado una referencia a la escritura musical, pero al mismo tiempo hay una relación física entre esas notas y el papel. Hay una relación de sostén de esos clavos y de ese papel. Es decir, si no estuvieran las notas, esos dos papeles caerían al piso. Bueno, finalmente, ahora viene la explicación de por qué está sonando esto, ¿no? Esta es una pieza que hice en el año 97, en una época en que estaba haciendo una residencia en Londres, en un lugar que se llama Delfina Studios Trust. En esa época, voy a decirle a mi hijo que Vicente, baja un poquito el volumen, por favor. Ah, bueno. Él es punk, yo no. Entonces, en esa época estaba en Inglaterra y obviamente estaba interesado en hablar inglés, ¿no? Algo hablaba, pero obviamente me faltaba muchísimo. Entonces decidí empezar a comprar diarios todos los días y entonces leía algunos artículos y me enteraba de lo que estaba pasando en el planeta, ¿no? Y casi sin darme cuenta empecé a hacer una colección de noticias. Y esa colección de noticias empezaba a tener un patrón específico. Eran noticias como esta, ¿no? Que son esas noticias que no tienen mucho sentido, es decir, que son noticias extrañas, bizarras, cuyos personajes son personajes absolutamente anónimos y que al día siguiente entran nuevamente en el anonimato, es decir, que aparecen un día y desaparecen al día siguiente, como si fueran fuegos de artificio, ¿no? Entonces, medio involuntariamente, esta colección de noticias se fue armando y paralelamente a esto, yo desde el comienzo de esta residencia tenía como el deseo de crear una partitura sin notas, en la cual las líneas del pentagrama fueran la música misma, es decir, que como si la música no necesitara de esas notas. Entonces tenía que darle algún sentido a esas líneas, es decir, simplemente no me parecía que fueran simplemente líneas. Algo tenía que pasarle a esas líneas para que esa música surgiera de esas mismas líneas. El primer ensayo fue con pelos, ¿no? Hice una partitura muy pequeña, con pelos, unos pelos un poco rubios, y me gustó la relación entre esa música inexistente y la escritura musical, pero me faltaba algo más. Entonces, un día uní estas dos imágenes, ¿no? Esa partitura vacía y esta colección de noticias, y entonces empecé casi involuntariamente, digo, sin mucho plan, a recortar cada uno de los renglones de estos textos y a pegarlos en unas hojas muy grandes, ¿no? De 2,20 metros de altura por 1,50 m, siguiendo la lógica de los pentagramas. Entonces, cuando pegué la primera noticia,
y llegué al final, me encontré con un problema, ¿no? Que era, ¿cómo hago para diferenciar una noticia de otra, ¿no? Si yo iba a seguir con la segunda. Entonces lo decidí de una manera muy básica. Es decir, dije, bueno, dejo un espacio. Dejo un espacio y empecé con la siguiente. Entonces completé la primera página, me alejé y en ese momento vi que el trabajo se había ido del proyecto que yo tenía. Yo tenía la intención de crear una partitura que no tuviera notas, pero inevitablemente esos pequeños espacios entre noticia y noticia se empezaron a configurar como si fueran notas. Entonces, para alguien que sabe de música, por acá hay algunos, tenemos la nota de arriba, que es un re, y después tenemos un sol, si estuviéramos en la clave de sol, ¿no? Entonces empecé a ver la página esa en su conjunto y empecé a pensar, bueno, quizás podría traducir esto a música, ya que tengo las notas, pero no tenía la duración de los sonidos. Entonces hice una equivalencia entre la duración de los sonidos y la distancia que separaban esos sonidos, y entonces pude hacer una composición que dura 5 minutos, es lo que ustedes están escuchando ahora, que es una composición muy, muy simple, muy plácida, pero con un ritmo muy complicado, es decir, un ritmo que no tiene regularidad, es decir, es un ritmo que depende absolutamente del azar. ¿Por qué? Porque estos puntos están distribuidos por la partitura de una manera absolutamente azarosa, es decir, es donde termina un texto y empieza el otro, ahí están esos puntos. Y aparte hay algo un poco extraño, que es esos puntos no son puntos dibujados, sino que son algo así como si fueran ausencias. Y entonces, volvamos a la imagen general. Este era el aspecto que presentaba esta pieza desde lejos. A medida que uno se iba acercando, empezaba a notar que esas líneas eran textos y después empezaba a ver esos pequeños puntos, ¿no? Y al mismo tiempo tenía estos auriculares en los cuales se escuchaba esta música. Entonces uno podía ir leyendo esta sucesión de imágenes terroríficas, de textos terroríficos, y escuchando esta música, lo cual era un contraste bastante violento. Lo llamé música incidental porque ustedes saben que la música incidental es la música de las películas, es decir, la música que acompaña la acción en las películas. Entonces pensaba que estas noticias, que aparentemente no tienen mucha función, tienen quizás la función de crear una especie de acompañamiento a la vida de todos los días, ¿no? Es decir, no da una noción entera de la vida cotidiana, pero es una especie de colchón de apariciones y desapariciones que nos acompaña permanentemente. Bueno. Este es un trabajo del año, también del año 2004, como aquella partitura que ustedes vieron con los clavos. Y de este trabajo hice 2 o 3 versiones, pero esta que está aquí se llama Un charco de sangre. Y es un dibujo que aparece en una pared, está pegado directamente sobre la pared, de papeles, también recortes de periódicos, textos enteros de noticias policiales también. Ocurre que había notado que en las noticias policiales, sobre todo en un medio que es Crónica, las noticias policiales siempre incluían una imagen o una frase que era como el lugar común de varias historias totalmente diferentes.
Entonces, en este caso, no sé si ustedes llegan a leer ahí, es la frase un charco de sangre, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, el delincuente cayó en medio de un charco de sangre, ¿no? O la persona cayó en un charco de sangre. Entonces, es una imagen, no sé, pseudopoética que caracteriza este tipo de textos, ¿no? Entonces pensé que iba a pegar todos estos textos de todas estas historias y las iba a hacer coincidir en un punto en donde se juntaban todas estas, donde se juntaba toda una columna de charco de sangre. Entonces, de alguna manera, lo importante, es decir, qué había pasado, quiénes eran los protagonistas de esta historia, pasaban a un segundo plano porque el interés, el acento estaba puesto en una pseudo imagen poética. Esto es un detalle. Lo que me interesaba de este trabajo es que si uno lo veía desde lejos, es un dibujo muy, muy leve, ¿no? Y hasta agradable, podría decir. Pero a medida que uno se iba acercando, empezaba a percibir que estos eran textos, y si bien no los podía leer, uno empezaba a percibir que eran textos. Pero después uno se acercaba más y empezaba a percibir el sentido del texto. Entonces uno pasaba de una situación agradable, ¿no? Porque el dibujo es realmente agradable, a una situación de horror, simplemente por el cambio en la relación entre el espectador y la pared. Esto es un poco posterior. Se llama Guía de la Inmovilidad y esto me hace sentir un poco viejo, ¿no? Porque realmente la guía Filcar es algo que ya no se usa absolutamente más, ¿no? Ya está. Pero bueno, en esa época yo la usaba y entonces hice este trabajo que consiste en quitar todas las manzanas, ¿no? Todos los bloques de manzanas de esta guía Filcar. Entonces solamente quedaban las calles, las avenidas, quedaba el río también. Y entonces por la superposición se creaban unas tramas sumamente intrincadas. Este trabajo para mí es como una película de ciencia ficción, ¿no? Es una película en la que toda la gente de la ciudad ya no tiene dónde estar ni tiene a dónde ir. Entonces están todos en las avenidas y en las calles diciendo, ¿y ahora qué hacemos, no? Y por eso lo llamé Guía de la Inmovilidad. Este es un video que para mí fue muy importante porque fue como la primera vez que participé en una bienal internacional importante como la de San Pablo. Es del año 2004 y es un video que se llama Caja de Música y es un video que se proyectaba en un pequeño plasma de como mucho 20 pulgadas en una habitación oscura y con dos parlantes a ambos lados de la pantalla. Creo que acá hay una imagen, es más o menos esta imagen. Uno entraba y se encontraba con este video en una situación de gran oscuridad. Vamos a verlo, es muy corto, dura 1 minuto, pero es un loop.
Ustedes vieron que el video empieza con la avenida vacía y termina con la avenida vacía. Este grupo de coches que pasan son el grupo de coches que pasan en una luz verde, ¿no? Es decir, pasan los coches de una luz roja y entonces queda un espacio vacío entre un grupo y otro grupo. Entonces lo que hice fue tomar un grupo de autos tomado al azar y lo puse en loop. De tal forma que después de este momento en que está la avenida vacía, vuelve el mismo grupo de autos y suena exactamente la misma música. Y después vuelve a estar la avenida vacía y vuelve el mismo grupo de autos. Que me hace pensar mucho en el cilindro de las cajas musicales, ¿no? Esa que uno con una palanca va dando vuelta y el cilindro que tiene unas protuberancias de metal accionan unas lengüetas de metal. Ahora, lo que hice fue que cada auto al entrar en la imagen por el borde superior produce un sonido y la altura de ese sonido, es decir, si es grave o si es agudo, está determinado por si aparece más hacia la izquierda o más hacia la derecha. De hecho, estas 5 líneas podrían ser vistas como un pentagrama. De hecho, fue la manera de componer la pieza. La aparición de los autos, por el lugar donde aparecen los autos, determina su nota y el tiempo de cada nota depende justamente del ritmo de aparición de estos autos sobre el borde superior. Para mí este video es una especie de pesadilla, ¿no? Pero no una pesadilla para mí, es una pesadilla de estos automovilistas que están metidos dentro de un mecanismo y son absolutamente inconscientes de que están metidos dentro de un mecanismo. Que, digamos, yo soy el único que es consciente de que estos personajes están adentro de un mecanismo. Pero sin darse cuenta, ¿no? Había una persona con una cámara de video y de repente entraron en un loop del cual no van a salir jamás. Esto es el año 2005 y creo que fue uno de los años más lindos para mí. Es decir, fue muy, muy intenso y sobre todo porque fui invitado a la Bienal de Venecia, primero a la exposición internacional y después al pabellón argentino. Esta obra se llama Still Song, que podría traducirse como canción quieta. Y estaba en la muestra internacional. Esta era una habitación de una altura de 3 metros aproximadamente, y tanto las paredes como el techo como el piso estaban agujereados. Pero estaban agujereados, a ver si consigo un detalle, de una manera muy violenta. De hecho, como si fueran disparos, ¿no? Y por otro lado, estas manchas, estos agujeros, reproducían de alguna manera los reflejos que una supuesta luz daría sobre esta bola de espejos. Es decir, rebotaría sobre esta bola de espejos e impactaría sobre las paredes, el piso y el techo. En esta obra me parece que hay una serie de paradojas, ¿no? O contradicciones, o inversiones. Supongamos o imaginemos una situación de una disco, una pieza donde está sonando la música y están las luces apagadas y vemos esas luces, esos reflejos luminosos en movimiento. Aquí tenemos todo lo contrario, tenemos
unas manchas negras en una habitación iluminada de manera regular y están obviamente fijos, ¿no? Son agujeros. Lo que me interesa de este trabajo es pensar qué pasó, ¿no? Y es una pregunta que yo me hago también, porque eso sí me parece importante. Yo no hago la interpretación del trabajo antes de hacer el trabajo, ¿no? Quizás parto de la imagen y después me pregunto qué es lo que hice. Sería lo contrario de lo que hacen los políticos, ¿no? Bueno, entonces pensé que esto era el resultado de un accidente, ¿no? de un evento absolutamente accidental, una especie de parálisis en la música. Esa parálisis en la música hace que toda la lógica de la fiesta se termine y hay un cambio en la materialidad de la luz también. Esos rayos luminosos que impactaban sobre las paredes y sobre el piso y el techo de la habitación, ahora se transforman en algo así como rayos láser, ¿no? O sea, como algo así como una luz que materialmente es fuerte, ¿no? Tan fuerte como si fuera un disparo. Paralelamente a esa muestra internacional, como dije antes, yo era representante de Argentina en la Bienal de Venecia, año 2005. Mi primera intención era armar una obra, una exposición con trabajos anteriores, pero claro, la Embajada Argentina había alquilado un espacio y no sé si ustedes saben, pero en Venecia hay muchos espacios que no se pueden ni siquiera tocar, es decir, que uno no puede clavar ni un clavo ni nada. Entonces me enteré de eso tarde y entonces me dijeron, bueno, hay que pensar otra cosa, ¿no? Y entonces me puse a pensar, pedí información sobre ese espacio y este espacio era un oratorio del siglo XVIII, es decir, un espacio consagrado a la música religiosa. Empecé a ver imágenes de este edificio, ya convencido de que no iba a poder hacer esa muestra con un conjunto de trabajos míos, sino que tenía que pensar en algo específico para este lugar. Una de las primeras cosas que me atrajo fue ese mural que aparece en el techo, que es un mural que representa a la Asunción de la Virgen, creo que rodeada con angelitos que arrojan flores, una cosa así es el título, con ese marco que es típico barroco, así, con curvas, contracurvas y ángulos. Y entonces empecé a pensar en esa forma y en esa representación. Y una de las primeras imágenes que apareció fue justamente esta especie de cama elástica del mismo tamaño que el mural y también con la misma forma que el mural. En un primer momento me reí porque me gustaba la relación, me divirtió la relación que había entre una cosa y otra. Y en ese momento pensé en llamar a un músico con el que trabajo desde aquella época, quizás antes, y hasta actualmente estamos trabajando juntos, que se llama Edgardo Rudnitsky, el cual yo había conocido en un taller de experimentación escénica de la Fundación Antorchas. Es un artista muy versátil y para mí es algo así como una especie de genio, ¿no? Porque es como que se adapta absolutamente a todas las propuestas que puedan surgir. Entonces le dije lo que había pensado hasta ese momento y le propuse que hiciéramos juntos esta representación.
Entonces le planteé la existencia de este mural, la existencia de este objeto, y entonces pensé que quizás estaría bueno armar una composición para un acróbata saltando sobre esta cama elástica y un músico que dialogara con él. Entonces él inmediatamente, mirando el espacio, propuso la viola da gamba, que es un instrumento de la época en que fue construido el edificio. Entonces se empezó a armar algo así como un doble diálogo, ¿no? entre esta pintura, este mural y este objeto, y al mismo tiempo entre este músico que toca la viola da gamba y este acróbata que salta sobre esta cama elástica. Como si por un lado hubiera una ascensión, ¿no? Que es lo que pasa con los personajes del mural, parecen flotar en el aire, y por otro lado el acróbata está todo el tiempo tratando de vencer la gravedad y por lo tanto obviamente fracasa. Tengo un pequeño fragmento de la música, si quieren la escuchamos. Pues, digamos, está entero la pieza de 12 minutos, pero no la vamos a escuchar entera. Que empieza con un solo de la viola da gamba, con un sonido persistente, hasta que aproximadamente a los 3 minutos el acróbata sube a la cama elástica y empieza a saltar y a producir una percusión. Bueno, perdón que no la puedo poner entera, pero sería demasiado largo. Pero es más o menos, es un poco para que ustedes tengan una idea de qué tipo de composición era esta. Como dije antes, me parece que esto es un juego de 2 o 3 contradicciones o es un diálogo entre situaciones opuestas.
Eh, la presencia de un objeto en el medio de ese oratorio es como la presencia de lo tridimensional opuesto a esa representación en la pintura, es decir, una especie de ficción de la tridimensión. Y no es solamente la ficción de la tridimensión, sino que es la situación, una reproducción de una situación en la cual no hay gravedad, es decir, donde todos los personajes flotan. Mientras que este objeto tridimensional que está ocupando el espacio en el medio de este oratorio es al mismo tiempo la herramienta que hace que este acróbata vuelva permanentemente a intentar esa elevación inútil. Esta es una pieza que se llama Cinco Notas. Es una pieza muy, muy larga, es decir, tiene aproximadamente 10 metros, y es muy simple, son 5 alambres, 5 cables de acero tensados, y en el medio una partitura, un pentagrama vacío, sin notas, y de nuevo, ¿no? Aparece esta cuestión de que la nota es un agujero en realidad, no está algo dibujado, sino que es un agujero a través del cual pasan estos cables de acero. Pienso que es una obra muy corta porque tiene simplemente 5 notas, pero al mismo tiempo es muy extensa, ¿no? En el sentido que es extensa a nivel espacial. Bueno, esta es otra obra que hicimos con Edgardo Rudnitsky. Es la segunda versión de una pieza que hicimos para la Universidad de Essex en el año 2006. Y esta es la segunda versión que hicimos para la Trienal de Yokohama, en Japón, en el año 2008. Es un poco complicado de explicarla, esta pieza, pero bueno, voy a tratar. Esto que ustedes ven es un templo, todo hecho de madera, sin ningún clavo. No sé si ustedes conocen algo de la arquitectura japonesa, pero está todo hecho con encastres, ¿no? De tal manera que este templo no fue construido en el lugar donde nosotros estábamos, que era un jardín en Yokohama, sino que este jardín era en realidad una propiedad de un coleccionista de edificios, que había traído edificios de todo Japón y los había instalado en ese parque. Entonces, en este templo ya no había, ¿cómo se dice?, situaciones sagradas, sino que era un templo vacío, simplemente para mostrar arquitectura. Bueno, la cuestión es que para esta pieza nos dieron este espacio y resultó ser ideal, realmente. Se llama Twilight, algo así como crepúsculo, y desde el punto de vista de la instalación, son 2 cables tensados desde un ángulo hasta el ángulo opuesto de la sala, y a lo largo de esos 2 cables corre una lámpara, cuelga una lámpara, que al comienzo de la instalación está en la parte superior y tiene toda la potencia, y debajo de ella hay una música que toca un violín chino. La evolución de la pieza es así. A medida que es una pieza que dura 20 minutos, a medida que va transcurriendo el tiempo, la lámpara va bajando por esos 2 cables. A medida que va bajando, va perdiendo intensidad, de tal forma que cuando llega al ángulo inferior, casi no tiene luz, y de hecho se apaga al final. Por otro lado, la música toca el violín chino y toca todas las notas, en el comienzo toca todas las notas del instrumento. Pero a medida que avanza la pieza, ella deja de tocar algunas notas. Y estas notas que ella no toca más aparecen como una reverberancia en el ángulo opuesto, es decir, donde la lámpara va a terminar su recorrido.
De tal manera que si la pieza, si la performance empieza con una iluminación bastante clara, donde uno ve perfectamente a la música tocando, ve las características del espacio, es decir, todo se diferencia. A medida que va avanzando la pieza musical se torna cada vez más pobre. Hay una especie de murmullo general, que es todas las notas que ella no toca juntas. Y por otro lado, uno empieza a percibir cada vez menos detalles en este espacio. De tal forma que al final, en la penumbra absoluta, se escucha algo así como una especie de zumbido. También tengo el sonido de esta performance, que dura 20 minutos, pero vamos a hacer como antes. Voy a pasar un momento al principio, otro a la mitad y otro al final.
Es una pieza que realmente me encanta, nos encanta, ¿no? Es una pieza que siempre nos gustó hacer, que exige condiciones muy precisas, ¿no? De aislación sonora. Pero hay algo en la forma de esta pieza, en lo formal de esta pieza, que es esa especie de transición muy, muy gradual de la luz a la oscuridad, de la diferenciación de los sonidos a la masa de sonidos, ¿no? Y todo esto se da de una manera muy, muy, muy gradual. Por eso quizás aparece esta imagen ahora. Es una pieza que se llama Hotel, donde también hay una cuestión de nitidez en el centro, pero esta nitidez se va perdiendo hacia los extremos. Lo que vemos acá es una pintura mural y una lámpara pseudo antigua, pseudo clásica, atornillada a la pared, con las luces, con las lámparas apagadas. Y esto me hace pensar un poco en lo que hablábamos antes acerca de Stillsong, esa instalación con la bola de espejos, en que hay una inversión, ¿no? Si suponemos que esta lámpara está prendida en una habitación a oscuras, hay una zona en donde la textura de la pared se diferencia muy bien y después pasamos gradualmente hacia la oscuridad. Lo que está ocurriendo aquí es todo lo contrario, la luz está apagada y lo que hay es algo así como la activación de un fantasma, ¿no? Es decir, es un fantasma que se desarrolla alrededor de esta lámpara y va desapareciendo paulatinamente en el color blanco de la pared, en una pared que está iluminada de una manera absolutamente regular y pareja, como lo que ocurre en el Malva, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a pasar esto. Quisiera mostrar esto porque es una pieza que junta intereses acerca del texto y intereses acerca de la música. Voy a pasar un fragmento de este video, pero les quiero contar un poco cómo está hecho este mecanismo. Se llama La balada de Matsuyama y es una historia que aparece en todas las crónicas sobre botellas, mensajes en botellas. Es la historia de un navegante japonés que naufraga en el mar de Japón. Todos los marineros y él mismo quedan en una isla de coral sabiendo que van a morir. Entonces lo último que hace Matsuyama es tallar en un pedazo de madera lo que les pasó, lo mete en una botella y lo arroja al mar. 150 años después, esa misma botella aparece en un pueblo costero donde Matsuyama había nacido. Es una historia que no sé si será verdad, pero realmente es hermosa, ¿no? Entonces lo que hice fue escribir todo este texto con letras que están formadas por agujeros. Entonces esta tarjeta, al pasar por el mecanismo de la caja de música, produce una música que es absolutamente azarosa. Es como una música producida por el texto mismo.
En el medio de esta presentación van a ver que aparecen algunas acuarelas. No es algo casual, porque paralelamente a todas estas instalaciones o trabajos más complejos, yo suelo trabajar en dibujos y en acuarelas, es decir, en trabajos más sencillos y menos complicados de producción. Y para mí estas acuarelas o estos dibujos son la manera de crear imágenes, ¿no? Como decía antes, me da la posibilidad de crear imágenes sin tratar de interpretarlas permanentemente, ¿no? Es decir, el dibujo y la acuarela me permiten crear imágenes sin esa necesidad, ¿no? Y muchas veces algunas obras más complejas surgen precisamente de estas pequeñas imágenes. ¿Se acuerdan de la instalación hotel, ¿no? La de las lámparas con ese empapelado alrededor, o aparente empapelado? A veces pienso que esa instalación es como la aparición de un fantasma, ¿no? Es decir, algo que aparece de repente en un lugar que no le corresponde, en un momento que no le corresponde. Y esta pieza que se llama ventilador, se llamó fan en inglés, lo mostré en Inglaterra, en Nueva York por primera vez, tiene algo de eso. Es decir, es un ventilador que pareciera como que aparece en un lugar que no le corresponde, ¿no? Está como demasiado apretado y entonces esa incomodidad se pone de manifiesto en esas marcas que supuestamente el ventilador crea en las paredes laterales. Este trabajo se llama Preludio y tiene que ver con esa partitura que les mostré al principio. Es algo así como el desarrollo visual de esa obsesión mía con el preludio de Debussy, La Catedral Sumergida. Ocurre que esto es el resultado de una serie de instalaciones que se hicieron en Bariloche entre 2012 y 2014. Es decir, fuimos invitados por Andrés Duprat para hacer esculturas al aire libre en Bariloche, como un comentario a lo que había pasado con las cenizas en el año 2011, creo que fue, no recuerdo bien. La cuestión es que me llamó mucho la atención la catedral. De hecho, saqué muchas fotos de la catedral y cuando volví a Buenos Aires empecé a hacer dibujos pensando en que quería de alguna manera reproducir una parte de esa catedral, sobre todo la parte superior, como si estuviera emergiendo del lago. De hecho, la catedral está muy cerca del lago, o sea que la distancia que habría entre la instalación que hice y la catedral era algo así como 150 metros. Hay que tener en cuenta que la catedral es el edificio más alto de Bariloche, claro que está más al nivel del lago, pero entonces pensaba que si está apareciendo muy cerca de la catedral original, está apareciendo la parte superior de la catedral, uno podría llegar a pensar que hay una especie de ciudad subterránea que está emergiendo y que lo primero que emerge es justamente su edificio más alto. Ahí aparece la ubicación de la catedral y la ubicación del preludio, es aproximadamente 150 metros. Y aquí están ambas. Quizás el trabajo de
este trabajo, esta instalación Preludio, es el puntapié inicial para una instalación que hice en la Galería Bensacar el año pasado, en colaboración con un arquitecto, Nicolás Fernández Sanz. Quizás es importante recordar algunas cosas de lo que era la antigua Galería Bensacar cuando estaba en la zona de Retiro. La Galería Bensacar estaba construida en una parte de lo que había sido, de lo que era el estacionamiento subterráneo debajo de la Plaza San Martín. Y de esa función conservaba todavía muchos elementos arquitectónicos, ¿no? Es decir, las columnas de hormigón, el techo muy bajo, característico de los estacionamientos, la tubería para ventilación, es decir, había un motor que constantemente impulsaba el aire hacia el interior de ese sótano que no tenía ningún otro tipo de ventilación natural. Y después también la iluminación por spots, que a veces producían manchas en las paredes, porque obviamente el techo, al estar muy cerca, era muy difícil lograr una iluminación pareja. Si bien esto era algo que los artistas en los 80 no cuestionaban en lo más mínimo, porque realmente no era algo que fuera importante, a medida que avanzaba el tiempo, en los años 90 ya empezó a ser cada vez más importante el lugar en donde se estaba mostrando, es decir, la arquitectura del lugar. De tal forma que ya en el año 2000 los artistas de la galería empezamos a pedirle, bueno, creo que hay que mudarse de acá, ¿no? Es decir, cada vez era más complicado exponer en ese lugar. Cada vez empezábamos a ver ese conducto de ventilación como una especie de fantasma que estaba permanentemente interrumpiendo la visión. Entonces, esta es una fotografía de lo que era el espacio de la Galería Ruth Ben-Sacar en la Plaza San Martín. Claro, la galería se mudó posteriormente a un galpón en Villa Crespo y la galería actual podríamos decir que es el extremo opuesto. Tiene un techo de una altura de 8 metros aproximadamente, la iluminación es por tubos y por luz natural, o sea que es absolutamente pareja. No hay interrupción de la visión por ningún conducto de ventilación, aunque ahí al costado hay uno, o columnas, es decir, está todo el espacio abierto y digamos, está en las antípodas de lo que era el espacio anterior. Entonces, cuando la galería se mudó y pasaron 2 o 3 años, empecé a pensar, es realmente un espacio hermoso para mostrar, pero es dificilísimo, ¿no? Es decir, hay que pensar muy bien lo que uno pone en ese espacio. Entonces estaba un poco obsesionado con la idea de crear algo que fuera absolutamente específico para este nuevo espacio. Y me aparecieron algunas imágenes relacionadas con esta idea de reiteración, ¿no? O con esta idea de fantasma, ¿no? Que ya vimos en algunas otras obras. Entonces, quizás podemos hacer una enunciación de lo que era el proyecto que pensé en ese momento. Quería reproducir el espacio de la Galería Ben-Sacar vieja en el espacio nuevo, lo cual era una especie de doble pesadilla, ¿no? Porque nos habíamos logrado sacar de encima ese espacio y ahora lo que yo estaba proponiendo era crearlo de nuevo adentro de este espacio. Las medidas de un espacio y de otro no eran tan diferentes como se ve en este plano. Lo rojo es la galería vieja y lo nuevo está en negro. La cuestión es que la galería no entraba perfectamente. La galería vieja no entraba exactamente en la galería nueva, lo cual en un primer momento me desalentó. Y después dije, no, quizás está bueno el hecho de que haya fricción entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Entonces, fue en ese momento que llamé al arquitecto, Nicolás Fernández Sanz, y le dije, hagamos esto, y la elección del arquitecto no es casual. De hecho, él es el que hizo la galería nueva de Ruth Ben-Sacar. Entonces, decidimos hacer una
una reproducción del espacio, pero no una reproducción fiel. Era la reproducción del espacio, pero como si fuera una maqueta uno en uno, instalada adentro de la nueva galería. Es así que este es el aspecto que presentaba desde el interior la instalación. Y habíamos decidido usar una especie de ¿cómo se diría? Acordamos en que toda la maqueta sería de madera, ¿no? Entonces había que reproducir todos los detalles de la galería en madera, y de esa forma los espacios que quedaban en blanco, las paredes que aparecían en blanco, eran obviamente la interferencia con el espacio nuevo. Esa es la maqueta de la instalación, en donde en blanco el espacio nuevo, en color madera es el espacio antiguo. Y esta es una serie de fotos de la instalación. Esto es lo que veía uno cuando entraba en la galería nueva, y una vez que uno pasaba esa puerta, se encontraba con esto, ¿no? Era como una especie de caja, ¿no? Donde, digamos, no se diferenciaban los materiales, pero se percibía perfectamente, por ejemplo, el conducto de ventilación estaba, las columnas estaban, incluso en una época había unos banquitos adosados a las columnas, que reprodujimos también. Uno de los puntos más importantes de la instalación era la iluminación, es decir, cómo iluminaríamos esto si obviamente no podíamos introducir ningún tipo de artefacto, porque eso rompería el código que estábamos usando hasta ese momento, ¿no? Es decir, todo lo que pertenecía a la galería era madera. Entonces pensamos que la mejor manera era hacer agujeros. Ustedes ven que esta cuestión de los vacíos aparece en varias ocasiones en toda esta charla, ¿no? La cuestión es que los agujeros lo que hacían era permitir la entrada de luz artificial y natural de la galería nueva, pero al mismo tiempo permitía al espectador que estaba adentro de la galería percibir detalles de la galería que la contenía. Es decir, uno a través de estos agujeros podía percibir la estructura del techo del galpón de la galería. Entonces, simbólicamente funcionaba como que el espacio nuevo de alguna manera estaba iluminando a través de estos agujeros a la galería antigua. Este es un detalle de uno de esos agujeros. Bueno, y acá volvemos de nuevo a esa partitura, y quizás ahora tiene un poco más de sentido, ¿no? Es decir, así como lo que ocurre con esta instrucción, ¿no? Que es que hay un tema que se toca de nuevo, pero se toca como si fuera un eco de la frase anterior. Es extraño, ¿no? Pero este detalle de la partitura, a pesar de haberla tocado durante 30 años, no le había dado mucha bolilla, es decir, nunca la había relacionado con algo más allá de la manera en que había que tocar la pieza. Y de repente, después de 30 años, en el momento en que estaba trabajando en esa pieza para Bariloche, leí ese detalle y dije, qué interesante, ¿no? Porque todo se refería como a ecos, ¿no? A ecos, a reiteraciones, a transparencias. Y me pareció que de alguna manera esta instrucción se transformaba en algo así como un statement de mi trabajo, ¿no? Como una especie de instrucción para mí, para mi trabajo y para el espectador también. Bueno.